Adelante, doctora Carla Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos al webinar número 2 de la serie Una sola salud 2025. El día de hoy estaremos abordando el tema de retos, perspectivas y oportunidades de la incorporación del enfoque Una sola salud en las carreras universitarias. Les damos la bienvenida desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Sean bienvenidos pues a la actividad número 2 de la serie de webinars Una Sola Salud 2025, previo al Día Mundial de Una Sola Salud que se conmemora cada año el 3 de noviembre. En el marco pues del proceso de formulación de la estrategia Una Sola Salud, logramos obtener otros productos derivados de este proceso. Entre ellos pues se detectó una serie de temas y de tópicos de relevancia para la región. Por lo tanto pues se ha tomado a bien la decisión de estar realizando webinars semanales para abordar estos temas. La semana anterior estuvimos realizando el webinar número 1 de la serie, en donde se estuvo pues abordando la necesidad de la investigación en una sola salud. Al final de la actividad de hoy les voy a estar comentando las actividades que tenemos para las siguientes semanas. Sin más preámbulo, pues déjenme presentarle a los ponentes para el día de hoy. Hoy vamos a tener una dinámica mixta, vamos a tener a 3 ponentes, vamos a tener una presentación a cargo de la doctora Evelyn Pérez, luego el doctor Manuel Lepe nos va pues a estar cambiando un poco la dinámica usual, él va pues a interactuar en forma de conversatorio, y como último va a estar cerrando el doctor David Rodríguez. Les presento a cada uno al inicio, luego vamos en ese orden para que ellos pues puedan interactuar con ustedes al final en una sesión de preguntas y respuestas. También pues son bienvenidos sus comentarios vía el chat, y al igual que las preguntas las pueden colocar ahí, las vamos a ir recolectando, las pasamos al final, o si desean interactuar directamente con los ponentes, nos esperamos al final para ese espacio. Les presento a la doctora Evelyn Pérez. Ella es médico veterinario, cuenta con una amplia experiencia en salud pública veterinaria y epidemiología. Ha liderado proyectos de investigación aplicada sobre enfermedades zoonóticas de alto impacto en salud pública, como leptospirosis, brucelosis y tuberculosis, promoviendo la participación estudiantil en procesos formativos. Actualmente se desempeña como docente de Salud Pública Veterinaria en la Universidad Nacional de Agricultura, UNAG de Honduras, enfocada en el fortalecimiento del enfoque Una Salud en la educación universitaria. También nos va a estar acompañando este día, como les mencioné, el doctor Manuel Lepe. Él es médico veterinario, maestro en ciencia animal por la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la Universidad San Carlos de Guatemala. Además, es maestro en investigación por la Facultad de Humanidades de la USAC. Obtuvo un doctorado en filosofía para medicina de la conservación por la Universidad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile. Actualmente labora en el Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala. Y también pues tendremos a mi colega, el doctor David Rodríguez. Él es doctor en medicina por la Universidad de El Salvador, cuenta con una maestría en salud pública de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. También tiene una maestría en epidemiología de campo de la Universidad del Valle de Guatemala. Desde 2014 trabaja para la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA, como coordinador de epidemiología. Entre otras funciones, brinda asistencia técnica a la Red Centroamericana de Epidemiología de Campo, RedSec, a la Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información, COTEVISI, y la Comisión Técnica de Investigación para la Salud, CTIS. Ha sido profesor de epidemiología, demografía y estadística en universidades nacionales de El Salvador, como la UCA, la UES y la Universidad Evangélica de El Salvador, y también en universidades internacionales, en la Universidad del Valle de Guatemala y en la CIES UNAM. He formado parte del equipo encargado de la actualización de las actualizaciones curriculares en el programa de formación de epidemiología de campo, FTP, para Centroamérica desde 2014, incluyendo la más reciente, que incorpora el enfoque Una Sola Salud a nivel de FTP Frontline en los cohortes 2024-2025. Los dejo entonces con la doctora Evelyn Pérez.
para la primera presentación. Adelante. Adelante, Evelyn, tienes el micrófono cerrado. Sí, ya ahorita. Buenos días nuevamente. Ok, como dijo la doctora Carla Quintero, mi nombre es Evelyn Pérez. Soy médico veterinario egresado de la UNAM León, Nicaragua, con alta experiencia o con gran experiencia en el tema de una salud. Ok, ¿qué es una sola salud? Todos conocemos, ¿no? Que el concepto central de una sola salud no es solamente un eslogan. Es decir, no solamente es lo que está de moda, sino es la interconexión o la necesidad de la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. Porque todo en nuestro planeta está altamente conectado. Es un paradigma científico y operativo que reconoce la interdependencia que es fundamental entre la salud de las personas, la salud de los animales y fundamentalmente la salud ambiental. Esto es un equilibrio que si se rompe puede causar, ¿no? Desastres o la propagación de epidemias. Salud pública se acuña desde el siglo XIX con Rudolf Virchow, que ya afirmaba que la medicina animal y la medicina humana estaban interconectadas. Sin embargo, el concepto vino evolucionando a partir del siglo XX para incluir explícitamente la importancia de los ecosistemas en el tema de una salud. El objetivo es claro: fomentar la colaboración interdisciplinaria, interinstitucional e interprofesional a todos los niveles para avanzar en el bienestar de forma integrada. ¿Por qué esto es urgente? Porque los enfoques aislados han demostrado que son insuficientes. La globalización, que ha estado caracterizada actualmente no por el flujo constante de personas, las migraciones, el intercambio comercial de mercancías, de animales, el turismo, ha eliminado esas barreras que antes existían. Entonces, si los problemas son interconectados, nuestras respuestas deben serlo también. Y eso comienza en las aulas. Las universidades, como formadoras de los futuros tomadores de decisiones, profesionales de la salud, científicos, tienen la responsabilidad ética de integrar este enfoque interinstitucional. Entonces, no se trata de crear una carrera más relacionada con una salud, sino transformar las carreras existentes para que médicos, veterinarios, ingenieros ambientales, biólogos, ecologistas e inclusive sociólogos aprendan a hablar un lenguaje común y a colaborar antes de enfrentarse a crisis sanitarias globales. En la actualidad, debido al cambio climático, la deforestación o la modificación de las áreas selváticas, producto de la frontera agrícola, principalmente para el establecimiento, ¿no?, de zonas ganaderas, ha aumentado los casos de enfermedades zoonóticas y desatendidas. Los datos son contundentes y alarmantes. Desde 1940 se han identificado 355 enfermedades infecciosas emergentes en humanos, y de estas el 75% son de origen zoonótico. Y no solo son cifras, sino que son realidades que ya hemos vivido, como los brotes recientes de COVID-19, Zika, ébola, influenza aviar, y todos estos se originaron en animales y luego saltaron a humanos. A esto vamos a sumarle las enfermedades desatendidas. Estas enfermedades que los ministerios poco estudian
y que ocurren principalmente en zonas rurales, eh, como por ejemplo leptospirosis, leishmaniasis, y también tenemos las enfermedades transmitidas por garrapata, que generalmente se acumulan o se categorizan solamente como enfermedades febriles y nunca se logra un real diagnóstico de estas enfermedades en las personas que las padecen. Entonces, al final no tenemos datos contundentes sobre eh, los patógenos que están circulando en nuestra región. Esto además representa una carga sanitaria persistente y desproporcionada en poblaciones más vulnerables. El impacto de la zoonosis trasciende a lo sanitario. La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades infecciosas, en su mayoría zoonóticas, representan el 43% de la carga global de enfermedades y económicamente también son devastadoras. Se estima que el costo de una pandemia puede alcanzar cientos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, en países como Australia, el gobierno gasta alrededor de 2.000 millones de dólares anuales en la gestión de zoonosis. La inversión en prevención, entonces, es sin duda más rentable. Entonces, ¿cuál es la necesidad del enfoque interdisciplinario? Los factores detrás de todas estas enfermedades son multisistémicos. Tenemos factores antropogénicos, como les mencioné antes, deforestación, expansión de la frontera agrícola y pecuaria, la minería, la urbanización no planificada. Entonces esto hace que se fuerce el contacto entre la vida silvestre, el ganado y los humanos. Cuando nosotros rompemos el ciclo el ciclo enzootico, el ciclo de una enfermedad que ocurre, por ejemplo, dentro de un bosque, donde había un equilibrio, donde, por ejemplo, los mosquitos tenían su huésped, que en este caso eran los monos, para transmitir fiebre amarilla. Y rompemos ese ciclo. Y entonces ahora hay humanos en medio de ese ciclo. Lo que va a ocurrir es que los mosquitos van a buscar un nuevo huésped, que en este caso son los humanos, y por eso es que han ocurrido los brotes de fiebre amarilla. Entonces, es difícil identificar realmente un paciente cero si no tenemos que imaginarlo como un ecosistema que está enfermo. Y abordarlo requiere no solamente de médicos humanos, sino también de médicos veterinarios, ecólogos, climatólogos, sociólogos que trabajen codo a codo. Entonces, ¿cuál es el rol de las universidades? Las universidades van a formar los futuros líderes de salud pública. Sin embargo, nuestra formación actual está profundamente sectorizada. Un estudio o estudios han revelado que menos del 30% de los currículos veterinarios en Estados Unidos se dedica a salud pública. Por otro lado, no hablemos de los planes de medicina humana o también de biología o sociología que carecen por completo en la formación de salud ambiental y de zoonosis. Entonces, estamos formando profesionales brillantes, pero para un mundo que ya no existe. Un mundo donde los problemas venían en compartimentos estancos. Y entonces ahora el mundo lo que exige es colaboración. Integrar una sola salud mejora la comprensión de los determinantes sanitarios, permite a los estudiantes ver un cuadro completo. Según la OMS, el 24% de la carga global de enfermedades es atribuible a factores ambientales modificables. Entonces, ¿cómo pretendemos mejorar la salud pública si ignoramos el aire que respiramos, el agua que bebemos o los suelos que cultivan nuestro alimento? Fomentar un pensamiento crítico, preventivo, sistémico, pasando de tratar enfermedades a predecir y prevenir brotes, entendiendo cuáles son sus orígenes en la interfaz humano, animal, ambiente.
Es importante fortalecer la cooperación interfacultades, que existan o crear comités o centros universitarios de una sola salud es un primer paso crucial. Estos espacios van a romper las barreras que existen por departamentos dentro de las universidades y se fomentaría la investigación conjunta. Existen muchos ejemplos, por ejemplo, tenemos la Alianza Global de Investigación para una sola salud, que reúne universidades como la Universidad de California Davis, Wageningen o la Universidad de Nanjing, China, que han trabajado en un proyecto conjunto para tratar temas de una sola salud. Entonces, esto demuestra el poder de colaboración internacional en la formación del capital humano, avanzando y en la investigación de frontera en zoonosis, en resistencia antimicrobiana y seguridad alimentaria. Pero, ¿cuáles son los retos para incorporar el enfoque? Tenemos los retos curriculares, tenemos planes rígidos y compartimentos disciplinares. Los currículos están sobrecargados, son inflexibles. Introducir un enfoque transversal como lo es una salud requiere una reestructuración profunda y no solo añadir una asignatura optativa. Hay una falta de estandarización, es decir, no hay un consenso universal sobre los contenidos mínimos, lo que lleva a una implementación fragmentada del concepto Una Salud. Además que preparar estudios de casos interdisciplinarios de calidad requieren tiempo y esfuerzo que a veces muchos educadores no tenemos. Tenemos también los retos institucionales porque hay poca coordinación, poca o nula coordinación entre facultades. Entonces existe algo que se conoce como el efecto silo, es decir, que todos están acantonados o están enfrascados en sus proyectos, en sus programas, y esto representa una barrera grande. Por ejemplo, los departamentos de medicina, veterinaria y ciencias ambientales suelen operar como islas con presupuestos, incentivos y estructuras de reporte separadas. Y no solamente esto ocurre en las universidades, sino que también ocurre a nivel institucional. Igualmente, en un estudio que se realizó en Australia, de forma cualitativa, con expertos australianos, se identificó que estos silos o la mentalidad sectorizada son el obstáculo principal para una vigilancia integrada. Y esto ocurre también en nuestra región, ¿no? Existe una desconfianza o una falta de comunicación donde no se comparten datos epidemiológicos entre instituciones, inclusive dentro del mismo país. Ahora imagínense lo complicado que sería compartir estos datos a nivel regional con los diferentes países. Entonces, cada uno es celoso de lo que investiga y al no compartir datos o de vigilancia epidemiológica, es complicado que se hable de un sistema de inteligencia sanitaria en donde podamos integrar todos estos datos y poder predecir posibles o futuras enfermedades. Creo que es importante incluir a la academia en estos proyectos porque nosotros somos, o la academia sería como la fuente de, de datos, es decir, mandar estudiantes, hacer vigilancia activa, recopilar datos y que estos datos sirvan para nutrir todas estas bases y poder predecir futuras enfermedades. Luego tenemos la formativa, hay una escasa capacitación en docentes y entonces un docente no puede enseñar lo que no conoce. Muchos docentes fueron formados con paradigmas disciplinarios tradicionales y carecen de la formación, de las herramientas, de la confianza para facilitar un aprendizaje interdisciplinario. La evaluación es otro desafío. Evaluar el desempeño individual en trabajos grupales
complejos o medir la adquisición de competencias de colaboración requiere de rúbricas sofisticadas, que a lo mejor muchos docentes no tienen el tiempo para realizarlo, y también una gran experiencia y pericia del facilitador. Y luego tenemos los retos culturales, resistencia al cambio y pensamiento sectorizado. La inercia profesional es poderosa. Existe una resistencia natural a abandonar esa zona de confort de la especialización disciplinar. Los intereses comerciales y el financiamiento también están sectorizados y esto refuerza estos compartimentos o estos hilos. Por ejemplo, siguiendo con el caso del estudio de Australia, se identificó que es extremadamente difícil que un departamento de salud justifique gastar sus fondos en un problema que se percibe como animal y ambiental, a pesar de las evidencias implicadas para la salud humana. Y es un caso muy frecuente. Por ejemplo, también hay otro estudio que demostró con una enfermedad zoonótica como la brucelosis. Los ministerios de Agricultura o los ministerios agropecuarios, por ejemplo, destinan el 70% de su presupuesto a atender esta enfermedad, principalmente ¿no? por el tema de intercambio comercial, y en cambio los ministerios de salud destinan alrededor del 24% de su presupuesto, o sea, le dan un 24% de importancia a una enfermedad que es zoonótica y que prevalece en nuestras regiones eh, debido a nuestra cultura, ¿no? El tema de consumir lácteos crudos, no pasteurizados, eh, aumenta la probabilidad de adquirir brucelosis. Entonces, perspectivas de avance, hay un creciente interés académico en el enfoque y este impulso es innegable. Por ejemplo, desde el 2019, más de 105 organizaciones a nivel global apoyan la iniciativa Una Sola Salud. Y en 2007, asociaciones médicas y veterinarias en Estados Unidos adoptaron resoluciones formales a favor. También existen revistas científicas de alto impacto y conferencias internacionales que están dedicando espacios crecientes a esta temática, consolidando su estatus como campo de conocimiento legítimo y urgente. Espacios para asignaturas integradas e investigación conjunta. Existen metodologías pedagógicas probadas que podemos adoptar con nuestros estudiantes, como por ejemplo aprendizaje basado en problemas, es decir, con los estudiantes podemos simular respuesta ante brotes de una zoonosis. También podemos hacer estudios de casos, analizando casos emblemáticos como brotes de ébola o el virus del Nipah. La investigación conjunta se ve impulsada también por el financiamiento específico y esto se valora cada vez más en los equipos interdisciplinarios. Es importante también crear redes universitarias de una sola salud y ya existen, por ejemplo, existe la red mencionada anteriormente que organizaba distintas universidades de distintos países y que realizan ¿no? estudios relacionados con el tema Una Salud. Estas redes permiten compartir recursos, materiales educativos, mejores prácticas, acelerando la implementación del enfoque a nivel global. Esto también está alineado con los objetivos del desarrollo sostenible y organismos internacionales como la OMS, FAO, OMSA. Una sola salud es el vehículo operativo para lograr varios objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo salud y bienestar, agua limpia, vida y ecosistemas terrestres, hambre cero, entre otros. ¿Cuáles son las oportunidades para la academia? Podemos formar profesionales con una visión sistémica. Los egresados con esta formación tendrán una ventaja competitiva única.
serán los traductores entre disciplinas, sabiendo cuándo y cómo convocar a los expertos correctos para resolver un problema complejo. Em, Se pueden desarrollar o desarrollarán competencias críticas para el siglo XXI, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, colaboración y comunicación intercultural. Fomentar la investigación aplicada a salud veterinaria, zoonosis, salud ambiental. Se abren líneas de investigación innovadoras y de alto impacto, vigilancia integrada de patógenos, estudio de resistencia antimicrobiano e interfaces, desarrollo de vacunas para múltiples especies, evaluación del impacto de las políticas ambientales en la salud. Esto va a traer financiamiento y va a fortalecer la posición de las universidades como un actor relevante en la solución de problemas nacionales y globales. Es importante que los estudiantes participen en proyectos de campo y aquí el aprendizaje para ellos se vuelve significativo. Por ejemplo, como les mencioné antes, al final sería un gana-gana si los estudiantes pudieran participar en proyectos reales de nuestros ministerios, en la vigilancia epidemiológica, control de vectores o en programas de extensión comunitaria sobre tenencia responsable de mascota y prevención de rabia. Los estudiantes ganarían conocimiento y los ministerios obtendrían datos confiables y sería una buena forma de aplicar sistemas de vigilancia activa, algo que nuestros países carecen por la falta de presupuesto en muchos casos. La universidad podría liderar campañas de prevención de zoonosis o de mejorar la inocuidad alimentaria en comunidades locales y va a fortalecer su vínculo con la sociedad y generar un impacto tangible y positivo. Entonces esto va a crear un círculo virtuoso. La comunidad se beneficia y los estudiantes van a obtener un aprendizaje invaluable. ¿Cómo se puede aplicar? Se aplica en proyectos de vigilancia epidemiológica y zoonosis. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve trabajando con enfermedades zoonóticas como leptospirosis por mucho tiempo. Estudié como universitaria, como estudiante y luego como investigadora. Y esto trajo un impacto positivo para los estudiantes con los que trabajaba porque el proyecto era interdisciplinario, interinstitucional. Trabajamos codo a codo con los ministerios de Agricultura, ministerios de Salud y la universidad, recopilando datos, obteniendo datos reales de la vigilancia de leptospirosis, tanto en animales como en humanos, y también realizábamos vigilancia ambiental de la enfermedad. Recolectábamos muestras de agua y de tierra y luego asociábamos, ¿no?, cuáles eran los factores de riesgo de leptospirosis en las zonas que estudiábamos. Otro proyecto, otros ejemplos de proyectos aplicados a la vigilancia epidemiológica o de zoonosis con estudiantes es, por ejemplo, la vigilancia de mosquitos o de las poblaciones de mosquitos en ciertas zonas o en ciertas regiones. Evelyn, te perdimos. Hola, Evelyn, ¿nos escuchas? Hola, Evelyn. Sí, sí, no se escucha, doctora. De igual manera, creo que su cámara no se ve, aparece en pantalla negra, pudo haber tenido algún problema de conexión. Vamos a esperar unos segundos para poderla reconectar. Bien, mientras vuelve Evelyn, quizás voy a aprovechar para leer algunos de los comentarios que están en el chat. Vamos a ver, por acá hay comentarios y un par de preguntas. Por ahí me parece que
vi una para Evelyn, ojalá que la podamos recuperar pronto. Hola Evelyn, te Hola. perdimos. Sí, lo siento. Se fue No la... sé si ya estabas por terminar, si no, por acá había unas preguntas en el chat para que las Sí, pudieras creo evacuar. que todavía ahorita les comparto, ¿sí me escuchan? Por favor, si terminas tu presentación, y luego le vamos a dar el espacio al doctor Lepe y al doctor Rodríguez también. Sí, 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 ya ahorita. Sí, se compartió, ¿no? Sí, solo si la pones en modo presentación. Ahora sí, gracias. Ah, ¿qué pasó? Ya. Ok, entonces estaba hablando de cuál es la importancia, ¿no? De la integración de los estudiantes en estos procesos de investigación y así obtener un aprendizaje práctico en el campo. Entonces, conclusiones. Una sala de salud es más que un enfoque, es una visión a futuro, entendiendo, ¿no? Que nuestro sistema es delicado y cuando nosotros interrumpimos en ellos, o sea, los factores antropozoonóticos pueden romper este equilibrio y desencadenar nuevas enfermedades, enfermedades emergentes o enfermedades reemergentes. Su incorporación exige un cambio curricular, institucional y cultural, es decir, romper con todos esos paradigmas, romper con todos esos silos o compartimentos que existen entre instituciones, entre departamentos dentro de la misma universidad y esos enfoques culturales. Es importante formar profesionales integradores, éticos y sostenibles que luego estos serán los futuros tomadores de decisiones, los futuros investigadores en nuestra sociedad que pueden contribuir a un manejo más interdisciplinario de las enfermedades zoonóticas. Muchas gracias. Gracias, Evelyn, por tu presentación. No sé si nos puedes acompañar al final para el espacio de preguntas y respuestas o hacemos una excepción contigo y te hago una pregunta que hay en el chat. Eh, no, creo que sí, mejor ahorita. Sí, sí, vamos a hacer una excepción con Evelyn porque tiene que retirarse. Am, Pregunta Víctor Sierra. Si puedes ampliar lo de las redes de una sola salud, por favor. Sí, en realidad esta red de una sola salud fue un proyecto con las universidades de China, Universidad de China, de Estados Unidos, y lo que hacen ellos es que crean pequeños espacios para reunirse y hacer compartir los proyectos conjuntos que ellos tienen en relación al tema Una Salud. También realizan investigaciones en conjunto, o sea, existe una vinculación con distintos departamentos, departamentos ambientales, departamentos de medicina veterinaria, medicina humana, y entonces hay un representante por cada uno de ellos y lo que hacen, ¿no? Es conseguir financiamiento y operar programas o investigaciones relacionadas con el tema Una Salud. Perfecto, gracias por tu respuesta. Y también pues por habernos acompañado en el webinar del día de hoy. Vamos a Gracias a continuar ustedes. entonces. Gracias. Vamos con el doctor Manuel Lepe. Adelante, Manuel. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto acompañarles. No sé si se ve la presentación. Sí, podemos verla. Sí, ok, gracias. Pues el día de hoy yo voy a compartir un poco de experiencias aquí en Guatemala y voy a compartir información en el ámbito de las universidades en Guatemala. Em, Yo pues trabajo en la Universidad del Valle de Guatemala y aquí voy a presentar también información de otras universidades que aparece en páginas públicas, ¿verdad? Entonces seguramente
van a haber algunas dudas que tal vez se van a poder responder con las personas de estas universidades o en futuras actividades se les podrá invitar. ¿No? Yo trabajo en el Centro de Estudios en Salud, en el Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala. Y casualmente el viernes pasado participamos en la Semana Científica de la Universidad Rafael Landívar, donde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección em, tiene muchas actividades específicas por carrera. Y participamos en un conversatorio que propusimos sobre el enfoque de una sola salud para la carrera de medicina. Y en este conversatorio el día viernes participaron diferentes profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, Miriam Canet y Carmen Mazariegos, que ustedes pueden ver en pantalla, son del Ministerio de Salud Pública Asistencia Social. Nadia es del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de la parte de sanidad animal. Renato es químico, Nadia es acuicultora, ¿verdad? Esto es multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, Renato es químico y trabaja en el Ministerio de Ambiente, en la sección de aguas, y Edson es biólogo y trabaja en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, bueno, nosotros realizamos esta actividad casualmente el día viernes. Y la idea era convocar a estudiantes y profesionales en medicina para conversar un poco sobre el enfoque de una salud y hablar de algunas dificultades. Algo que me gustaría mencionar, porque yo sé que en estos contextos muchas veces se intenta ser pues positivo con los resultados, y tal vez voy a presentar algo diferente. En estos casos, comparado a otras actividades, recibimos poco público, ¿verdad? Muy poco interés, específicamente hablando de los estudiantes de medicina. A diferencia cuando se hacen estas actividades, por ejemplo, con veterinarios o con otro público, ¿verdad? Que en ocasiones se siente un poco más de recepción, ¿verdad? Entonces quería compartir esto para iniciar. Porque si bien se están empujando estas actividades desde incluso con la participación de los ministerios, porque aquí está salud, sanidad animal, ambiente y la parte de vida silvestre, pues sí hay muchos desafíos por delante. Em, Hace más o menos unos 2 años existen muchos esfuerzos en Guatemala por establecer o integrar una mesa técnica multisectorial con el enfoque de una sola salud. Esta es información sobre cuando el Ministerio de Ambiente se adjuntó o se integró a la mesa. Y esto fue muy interesante porque una ONG que se llama WCS, que es la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, hace más o menos más de 2 años empezó con actividades para integrar la mesa y se lograba integrar pues el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio en Salud y el último que se integró fue Ambiente. Y digamos que con ciertos retos, ¿verdad? Realmente se realizaron muchas actividades, muchas reuniones. Recientemente, como menciono, ¿verdad? Ellos aceptan esta integración. Sin embargo, la continuidad de la mesa ha sido un poco comprometida y de estas actividades, ¿verdad? Principalmente ya en el ámbito legal de los ministerios, ¿verdad? Pero eso es algo que se podría tratar en otra charla, ¿verdad? ¿Qué pasó a nivel legal en lo que es los acuerdos ministeriales que se están sugiriendo para esta técnica? Sin embargo, solo lo quería mostrar porque en Guatemala, ambiente, salud y salud animal se han participado constantemente en estas reuniones. Hablando en el caso de Guatemala, en el caso de las universidades en la educación superior, aquí aparece un pequeño cuadro sobre algunas carreras. Y yo solo quiero mencionar qué carreras han publicado, ¿verdad? Porque puede ser que todas las carreras estén realizando actividades en una sola salud, pero son pocas las que publican que lo están haciendo, ¿verdad? Y aquí pues igual me faltan algunas universidades y me faltan algunas carreras, ¿verdad? Pero si no, la diapositiva iba a ser muy, muy marcada. Lo que yo quiero mencionar de lo que ustedes ven de las universidades y de las carreras es que, por ejemplo,
Eh, la Facultad de Química Farmacéutica, donde también está la carrera de biología, ¿verdad? De química biológica, química farmacéutica, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que son los que aparecen aquí. Perdón, y también, sí, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ellos tienen una política en una sola salud, una política a nivel académico. Y también la Universidad Galileo, que tiene veterinaria y también tiene otras carreras asociadas a salud, también tiene un diplomado en una sola salud. Después de estos, voy a presentar algunas otras cositas, como la Facultad Veterinaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que publica actividades en una sola salud, y también la Universidad del Valle de Guatemala, donde también hay una maestría en epidemiología y hay algunos proyectos en salud con el enfoque de una sola salud. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, uno busca información de medicina, odontología o otras carreras como nutrición en diferentes universidades de Guatemala y no aparecen publicaciones, ¿verdad? Tal vez lo están haciendo, pero no aparecen publicaciones o documentos relacionados a una sola salud. Aquí les presento lo que es la política para la implementación del enfoque de una sola salud que tiene publicada la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Y ya desde hace varios años, como aparece aquí en este encuentro científico, ellos tienen actividades con el enfoque de una sola salud, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden buscar, esto es público y creo que es la única facultad que tiene un documento tan formal orientado a educación terciaria. La Universidad del Valle de Guatemala también tiene implementados proyectos, ¿verdad?, que ejecuta con el enfoque de una sola salud. Y dentro de estos proyectos participan también estudiantes y los estudiantes pues que quieran tener un enfoque, quieran por ejemplo estudiar o darle orientación a su tesis respecto a una salud, también es posible hacerlo. La Universidad Galileo, como les mencionaba, también tiene un diplomado, ¿verdad? Ustedes pueden buscar esta información en línea para profundizar, ¿verdad? Tienen este diplomado abierto. Y algo que me llamó mucho la atención es el caso de la Universidad Mariano Galvez, que en el pensum de veterinaria ustedes pueden ver la malla curricular, pero en el 10º ciclo ellos tienen un curso que se llama Una Salud, ¿verdad? Entonces, estas son algunas cositas que quería compartir con ustedes para que conocieran la situación de Guatemala, ¿verdad? Para ir terminando con esta información. em, Digamos que entre los retos y oportunidades, ¿verdad? Pues está la participación de la carrera de medicina y también las carreras o las profesiones que están vinculadas a ambiente. Esta es una reunión, ¿verdad? De la mesa técnica en una salud, ¿verdad? De manera informal, por llamarlo así, ¿verdad? No hay un estatuto legal que nos demande reunirnos, pero periódicamente hay reuniones. En estas reuniones, digamos que la cantidad de personas que participan de la academia son la minoría, pero en esa minoría son orientados a medicina veterinaria, ¿verdad? Y sí es necesario integrar más personas de la academia, de la parte de medicina humana, nutrición, ¿verdad? Químicos farmacéuticos, químicos biólogos, etcétera, etcétera. O por ejemplo en el tema de ambiente, ¿verdad? Sí nos han acompañado algunos agrónomos, pero nos falta incrementar como la participación académica de las facultades de agronomía o con el enfoque ambiental. Pues la oportunidad de investigación y tesis es relevante, ¿verdad? Se ha platicado en esta mesa que muchas investigaciones y muchas tesis podrían integrarse con el enfoque de una salud. Y otra de las oportunidades, pues, son los planes facultativos. En Guatemala, pues, la Mariano Galvez tiene en su pensum un curso y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC tiene una política, pero todos los demás tenemos la oportunidad de poder hacer un plan ya facultativo, ¿verdad? Que oriente la integración del enfoque de una salud. Y algo también como oportunidad y pues también como reto, ¿verdad? Si ustedes ven la mesa, les va a llamar la atención que Guatemala, por ejemplo, en el último censo 2018, el 42% de la población
se autoidentificó como pertenecer a la cultura maya, ¿verdad? Y ustedes tal vez se preguntarán, ¿quién de nosotros aquí representa a los pueblos originarios y a la cultura maya en Guatemala? Y eso es un reto, ¿verdad? Ese es un reto que tenemos por delante. Guatemala tiene 4 pueblos. Hay una discusión entre los 23 o 27 pueblos originarios y una cantidad similar de idiomas. Y ese es un verdadero reto, ¿verdad? En poder incorporar lo que es el tema de una salud en la mayoría o casi la mitad de la población guatemalteca, ¿verdad? Porque estamos hablando de un 42% de personas que se autorreconocen como pueblo maya. Aparte, habría que ver personas que pueden tener una descendencia de los pueblos originarios, pero no se autorreconocen. Entonces, esta población podría incrementarse. Y algo interesante es el aspecto de los idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, pues como les digo, hay una discusión sobre los 20 tantos idiomas que hay en Guatemala y los términos referentes a la salud, ¿verdad? Por ejemplo, en quiché existen 2 palabras relacionadas a la salud, pero no explícitamente que sean homologados o equivalentes a lo que es salud, ¿verdad? Sino que realmente estas 2 palabras son referentes al bienestar. Y en cachiquel, otras 2 palabras, pues totalmente distintas, también tienen un poquito más de relación con respecto a la salud, ¿verdad? Entonces yo quería terminar con esto porque los retos que tiene Guatemala en el ámbito académico podríamos reconocer algunos avances, pero a nivel de la población en general es un escenario pues que todavía está iniciando. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes y les agradezco si hay alguna consulta, algún comentario. Muchas gracias, Manuel. Excelente tu presentación. Qué interesante lo que nos has compartido, esa revisión que hiciste de sondear qué es lo con qué se cuenta en Guatemala. Me parece muy, muy interesante. Por ahí están pidiendo ya tus contactos en el chat. Vamos a pasar con el doctor Gracias. Rodríguez y luego hacemos el espacio pues, para interactuar con ustedes dos. Gracias. Adelante, doctor Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Quintero. Buenos días a usted y a los participantes de este. No sé, llama a Isabelita, llama. Es que ella me pidió de favor. Ay, Dios, no sé dónde está el segundo, supuestamente, pero yo no tengo su. Bienvenidos, bienvenidas a este importante seminario y un agradecimiento a la doctora Quinteros por la atenta invitación. Yo soy David Rodríguez, médico, epidemiólogo, trabajo actualmente para la Secretaría Ejecutiva del Comisca y les voy a compartir la perspectiva muy particular desde un programa que hemos implementado en Centroamérica en los últimos años. Yo voy a hablar en general de los programas de formación en epidemiología y One Health. Empezaré por dar un antecedente de lo que ha sido el programa de formación en epidemiología de campo, FETP, en Centroamérica, el cual nace después de 2 desastres en el 98, el huracán Mitch y el huracán George, que afectó a muchos países de Centroamérica, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador, y que causó una movilización de recursos por parte de los Centros de Prevención y Control de de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América en la región para implementar lo que ya ellos habían hecho en otras regiones y que era conocido internacionalmente como el Field Epidemiology Training Program, que estaba pues funcionando en otras regiones desde los 80. Este programa nace inspirado en el modelo de formación de los epidemiólogos en el EIS, en el Epidemiology Intelligence Service de los Estados Unidos, y arranca con la primera cohorte en el año 2000. Hay que destacar que para ese momento todavía Comisca no estaba funcionando, no había sido conformada, entonces los CDC
tuvieron necesidad de ir ministerio por ministerio y convencerlos de hacer un entrenamiento regional con una cohorte de alumnos conformado por 2 o 3 alumnos por país, que incluía a los países de Centroamérica, desde Belice hasta Panamá, en todo el istmo centroamericano, pero que también incluía a República Dominicana y Haití, que había sido golpeado fuertemente por el huracán Mitch. Esta primera cohorte dejó algunas lecciones aprendidas y por ello empezaron a surgir en quienes dirigían el programa en ese momento algunas pruebas pilotos de cursos básicos e intermedios, porque el programa avanzado consistía en un programa de 2 años acreditado por una universidad, por la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de Nicaragua, el CIE, el Centro de Investigación en Salud, y era acreditado por esta universidad como una maestría en epidemiología. Pero, como les digo, surgieron algunas lecciones y entonces quienes eran los líderes del programa en ese momento empezaron a conformar cursos básicos e intermedios como para ir preparando a futuros candidatos de este programa. Aquí muestro una fotografía en donde está el primer secretario ejecutivo de Comisca años después. Hay que recordar que Comisca nace allá por 2007, 2008 empieza. Este es el doctor Rolando Hernández, el primer secretario, el que está a la izquierda. Y a la derecha tenemos al doctor Tom Frieden, director de los CDC, y la doctora Nili Kaidos, que estaban hablando acerca de la posibilidad de colocar recursos en la Secretaría Ejecutiva de Comisca para este programa de formación. Luego pasaron los años y se implementaron en los diversos países estos cursos básicos e intermedios con una currícula más o menos regular, pero que se estandarizó en el periodo de la pandemia de H1N1 entre el 2009 y el 2010. Aquí ya el programa, por diversas razones que no vienen al caso mencionar, fue trasladado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua a la Universidad del Valle de Guatemala. Aquí contamos con algunos colegas, por ahí veo a Sheili Díaz, que es la actual coordinadora del programa en la UVG. En 2007 se traslada el programa para esta universidad y en el 2009-2010 UVG junto con la Universidad de Carolina del Norte realiza con la participación de los directores de vigilancia de los ministerios de salud una revisión y una estandarización de estos currículos básicos e intermedios. Entonces, surge en Centroamérica lo que se ha conocido como el modelo piramidal del programa. El avanzado siempre en la cúspide es un programa de 2 años, el intermedio era una especie de diplomado de 9 meses de duración y el básico un curso de 4 meses de duración. Se estandariza la currícula y entonces con base en competencias y este mismo currículo, incluso los materiales están estandarizados con tiempos, con estudios de caso, con productos de campo, etcétera. No me voy a detener a hablar mucho de eso, pero se estandariza para todos los países de la región. Entonces, en todos los países de la región se sigue la misma currícula estandarizada. Aquí tenemos a algunos líderes de aquella época, el doctor Augusto López, que fue uno de los que impulsó este modelo piramidal. Hay algunos compañeros de Guatemala en estas fotografías. Y es hasta el 2014, después de tener esta currícula estandarizada, en el 2014 los CDC logran efectivamente colocar recursos en la Secretaría y se ofrecen unas mini subvenciones para justamente poder apoyar a los ministerios de salud y hacer cursos básicos e intermedios en los países, mientras el avanzado sigue siendo implementado a nivel regional con la acreditación por parte de VG. En el 2014 realizamos en Panamá una revisión curricular del programa. Aquí están algunas fotografías. En la fotografía superior izquierda está la doctora Denise Traikov, que era una especialista en desarrollo curricular de los CDC,
que vino a la región justamente para ayudarnos a revisar esta currícula estandarizada y hacer algunos ajustes. Y se encuentran, como ustedes pueden ver en las fotografías, en la superior derecha, los representantes, los directores de los programas nacionales del Sistema de Integración Centroamericano. Hay algunos maestros por ahí reconocidos a nivel regional, la doctora Edith Rodríguez, la maestra Naite Díaz, el doctor Elmer Mendoza, está la doctora Reina Turcio, el doctor Víctor Cáceres y otros compañeros que eran los directores en aquel momento, directores. Luego, en la línea de tiempo, después de la revisión curricular en Panamá, otras epidemias golpean la región, como son CHIC y Zika, de 2015-2017 respectivamente. Logramos en el 2016 que Secomisca apruebe el Manual de Organización y Funcionamiento de lo que hoy se conoce como Red Centroamericana de Epidemiología de Campo, que aglutina los programas nacionales de cada país de formación en epidemiología en esta red que es parte de la institucionalidad regional. Pero después de la epidemia de Zika y después del brote de ébola que hubo en África, CDC nos comparte un nuevo currículo y lo que nos revisan el currículo que es creado en Centroamérica, este currículo intermedio y básico, se empieza a revisar, se hacen algunos ajustes, sobre todo el básico se pone a prueba en la epidemia de ébola en África y se ajusta de 4 meses a 3 meses y se le da en llamar frontline del inglés primera línea. Y también hay un ajuste del nivel intermedio, eso en el 2018. Ahí nosotros tomamos la decisión y empezamos a implementar el currículo Frontline sustituyendo el antiguo básico que nosotros tenemos. Entre el 2020 y el 2023, el nuevo currículo de Frontline se implementó en todos los países de la región del Sistema de Integración Centroamericano. Y todos estos antecedentes es para que ustedes vean cómo a lo largo de estos años se han formado epidemiólogos en los 3 niveles, en el avanzado, que es una maestría, el intermedio, que ha sido considerado como un diplomado y acreditado por diversas universidades en los países donde ha sido implementado. Por ejemplo, en Honduras fue acreditado en algunos momentos por la Universidad Católica de Honduras, en El Salvador fue acreditado en algún momento por la Universidad Evangélica de El Salvador y en otro momento por la Universidad de El Salvador. Y así en diversos países el nivel intermedio ha tenido acreditaciones en carácter de diplomado. El Frontline sí sigue siendo una capacitación en servicio. Según el Reglamento Sanitario Internacional y algunas recomendaciones que se han hecho a la OMS, los graduados del FETP de nivel intermedio y nivel avanzado entran como epidemiólogos de campo en el indicador de recursos humanos que se debe tener, que es al menos un epidemiólogo por cada 200.000 habitantes. Entonces, hasta ahí, digamos, teníamos una currícula que ha venido sufriendo cambios en los últimos años, que fue introducida a Centroamérica, que se desarrolló un modelo piramidal con 3 niveles y que ha ido sufriendo cambios curriculares, actualizándose de acuerdo a las necesidades de la fuerza laboral en los ministerios de salud. En el 2023 tenemos un taller regional centroamericano con una prueba piloto de la nueva currícula que es ya Frontline One Health. Y entre el 2023 y el 2025, este nuevo currículo, Frontline One Health, que como se ha explicado aquí, no solamente es una cosa muy formal, sino que en cuanto a la currícula, sino que pasa por verdaderamente introducir en la currícula las competencias que le dan ese carácter eh, de One Health. Entendido One Health como ese esfuerzo continuo y sistemático de colaboración, de cooperación y de comunicación entre los 3 sectores, salud humana, salud animal y salud ambiental. En estos últimos años, del 2023 al 2025, ha sido introducido exitosamente este nuevo currículo de One Health. Y en el 2025, pues la doctora Carla Quinteros
que lidera desde la SECOMISCA con otros colegas de CCAD y CAC, se está trabajando en una estrategia regional de una sola salud, en donde lo que va a ocurrir es que se va a promover una línea de trabajo para que todos los programas de formación de pregrado y de maestrías incluyan en sus currículos el enfoque One Health. Hacia allá es donde vamos. Para finalizar, quiero compartir con ustedes este documento. Ustedes lo pueden descargar en el enlace que aparece en la diapositiva. Son competencias de epidemiología aplicada en One Health. Este libro estas recomendaciones se da en el marco de un proyecto por sus siglas en inglés, COFI, que viene de Competencies for One Health Field Epidemiology Framework, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, y la FAO, para revisar y desarrollar competencias estandarizadas respaldadas por las 3 organizaciones para la epidemiología aplicada en los 3 sectores. Nosotros desde la SECOMISCA, el equipo de facilitadores, de tutores del programa, un grupo de tres asesores del programa, Daniel Saidén, un médico veterinario de Guatemala, Lorna Pérez, una enfermera epidemióloga de Belice, y su servidor, David Rodríguez, contribuimos a revisar 3 de los dominios que se han incluido en esta recomendación, que están en esta diapositiva: estudios epidemiológicos, gestión de datos, bioestadística informática y herramientas digitales, y salud de ecosistemas. Estas competencias nuevas, aquí está el índice, ¿verdad? Hay 10 dominios técnicos en la foto de la derecha, que son habilidades y conocimientos básicos, el dominio 1, el dominio 2, sistemas de vigilancia, el dominio 3, investigaciones de campo, el 4, manejo clínico de las enfermedades, el dominio 5, capacidad de laboratorio, el dominio 6, control y prevención de infecciones, bioseguridad y bioprotección, dominio 7, preparación y respuesta a emergencias, dominio 8, estudios epidemiológicos, dominio 9, gestión de datos, bioestadística informática, y el 10, que son la salud de los ecosistemas, que es uno de los completos. Entonces, estos dominios, en cada dominio ustedes van a encontrar las competencias que se recomiendan, y son competencias que deben introducirse transversalmente en todo el pensum tanto del pregrado como del posgrado. Además, brinda recomendaciones acerca de el background, la experiencia que deben de tener los candidatos eh, por sector y por nivel del programa. Ustedes saben, como hemos dicho, el FTP tiene 3 niveles: el frontline, el intermedio y el avanzado. Entonces están ahí en las columnas, y las filas corresponden al sector de salud humana, el sector salud animal y el medio ambiente. Estas son las recomendaciones que se hacen de los candidatos, de los profesionales, tanto de los ministerios de salud humana como de ministerios de salud, de agricultura y ganadería, o como se le llama en cada país, y de medio ambiente. Este es el perfil de los candidatos que idealmente debería de tenerse en cuenta para entrar a un programa de FTP con enfoque One Health. No me voy a detener mucho en esta lámina porque habla de la duración de los niveles, y un poco a describir qué se mira en el frontline, qué se ve en el intermedio y qué es en el avanzado. Pero en la derecha hay una imagen que a mí me gusta mucho, porque está justamente esta secuencia de conocimiento básico, conocimiento, habilidades, actitudes y competencias, y cómo los 3 niveles del FTP, por ejemplo, el frontline, que es la línea vertical, que es un curso de 3 a 4 meses, desarrolla todas estas categorías, sin embargo, en un nivel muy básico. El intermedio, que es la línea oblicua de casi 45 grados en el medio, que es un curso de 9 meses, profundiza un poco más, y el avanzado pues es el que más profundiza,
y más desarrolla tanto el conocimiento básico, los conocimientos en general, las habilidades, las actitudes y las competencias, con estas recomendaciones curriculares. Dicho todo esto, dicho el contexto, porque esta es una iniciativa, el desarrollo de estas competencias y la recomendación de estas competencias es producto de ese esfuerzo tripartito, ahora cuadripartito, la incorporación del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas a las otras tres. Eso, digamos, es el futuro. Eso es lo que debe inspirarnos para las próximas actualizaciones curriculares. Entonces, por eso agregamos en la última diapositiva que el tiempo no se detiene eh, y es un continuo movimiento. El cambio es lo único permanente, entonces debemos preguntarnos ahora, bueno, los responsables, los líderes de diseñar los programas de formación en salud pública, en epidemiología, en veterinaria, en medicina, en todas las ciencias que tienen que ver con el medio ambiente, con la salud animal y la salud humana, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, si quieren mi opinión y mi sugerencia es que debemos estudiar estas recomendaciones que se hacen desde la Alianza Cuadripartita, ver las competencias, porque es un trabajo de expertos. De Centroamérica solamente participamos tres, pero fueron más de 60 expertos alrededor del mundo que durante un periodo de más de un año se metieron de lleno a revisar cuáles deberían ser las competencias si queremos diseñar programas bajo el enfoque de una sola salud, retomarlo y de acuerdo a los marcos eh, normativos nacionales y reguladores propios de cada institución, intentar actualizar las currículas, no como un parche, no como una moda, no como algo, eh, digamos, muy superficial, sino cómo logramos introducir estas competencias. Creo que el FTP ha dado grandes pasos ya con la introducción de la currícula Frontline One Health, al menos en el nivel básico, en el nivel frontline, en el nivel, en el primero, en el curso. Los próximos pasos, obviamente, es hacerlo en el nivel intermedio y en el nivel avanzado. Muchas gracias por su atención y quedo aquí disponible para que podamos conversar un ratito más sobre sus inquietudes o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Siempre genera mucho interés el tema del FTP. Bien, vamos a tomar la fotografía de los participantes, luego vamos al espacio de comentarios y preguntas y luego pues estaríamos ya cerrando la actividad del día de hoy. Por ahí veo ya algunas cámaras encendidas, veo nombres y caras conocidas. Hemos tenido muchos participantes de Guatemala el día de hoy, ahí en el chat se han hecho presentes. Edgardo. Vemos a Manuel Sí, ahí reaccionando. muchas gracias. Claro que sí. Vamos a ubicarnos ahorita para tomar la primera fotografía. Vamos a preparar para que todo el mundo haga su cámara y vamos a hacer varias tomas, ¿ok? Vamos con la primera en este momento. Vamos en 3, 2, 1. Ok, perfecto. Vamos a tomar otra fotografía. No se muevan, que estamos tomando la fotografía y hay compañeros que están abriendo la cámara en este momento. Vamos nuevamente con la segunda fotografía para que todos podamos salir. Vamos en 3, 2, 1 y la última. Para abarcarlos a todos, vamos nuevamente en 3, 2, 1. Perfecto, ya hemos tomado las fotografías. Gracias, Edgardo. Bien, voy a pasar rápidamente a los comentarios y las preguntas que hay en el chat. Susan Rogers nos comenta, desde las universidades debemos integrar este tema en las currículas de varias carreras. Todos estamos de acuerdo en ese tema, en esa gran necesidad y bueno, como les comentaba el doctor Rodríguez, desde el Sistema de la Integración Centroamericana están trabajando pues, las tres secretarías, SECOMISCA, CSAD y SECAC. Estamos trabajando en pues, el tema este de la estrategia de una sola salud y en una de las líneas de acción está pues remarcada, en dos de las líneas está remarcado el hecho de que tenemos que empezar a incluir el enfoque de una sola salud
en las carreras universitarias, realizar investigación en estos temas tan importantes para generar información local, y también pues ha considerado que a nivel de educación básica y media también es necesario que los niños también las nuevas generaciones vayan comprendiendo la relevancia que tiene el enfoque de una sola salud. eh, como un concepto fundamental en el tema de la gestión de la salud. No solo pues ver la salud de las personas, de los animales, sino y la del medio ambiente por separado, sino que cómo la dinámica entre ellas nos afecta a todos. Hay una pregunta del doctor Bieberat. Dice, ¿cómo podemos mejorar la comunicación y colaboración entre profesionales de la salud humana, animal y ambiental para abordar problemas complejos, en mayúsculas, sabiendo que la falta curricular de nuestros países es deficiente? Y eso sin decir las barreras profesionales que existen entre los médicos veterinarios y medicina humana. Pues muy interesante su pregunta, doctor. Realmente, pues creo que a mi forma de ver, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte y abrir los canales de comunicación que sean necesarios. No solo pues de buenas voluntades como estamos reunidos acá en este espacio, sino que también, como mencionaba Manuel, la institucionalización del enfoque de una sola salud, ya tomarlo pues como algo de competencias del Estado, del sector privado, de los profesionales, pues, son temas que nos competen a todos. No sé si los ponentes tienen algún comentario o alguno de los participantes en relación a lo que nos decía el doctor Biebrach. Adelante, Manuel. Gracias. Creo que algo que ha colaborado aquí es tener un proyecto de investigación donde puedan estar, por ejemplo, las disciplinas que nos interesa reunir, ¿verdad? Entonces creo que podría ser un buen momento para buscar los fondos para un proyecto multidisciplinario. Entonces, creo que ahí es donde podríamos, como decimos aquí, enganchar a otros profesionales en el enfoque. Y también se podría hacer tesis, ¿verdad? Como salirnos a veces, porque tenemos un como confort en la academia, ¿verdad? Que hacemos cierto tipo de tesis con los mismos profesores y todo, ¿verdad? Entonces, como salir de ese confort y decir, bueno, de repente nutricionistas, químicos biólogos, fisioterapeutas, que alguien podría decir, y qué tiene que ver con fisioterapeutas, ¿verdad? Pero digamos que podríamos hacerlo también con las tesis y también que otras disciplinas, pues, entiendan qué es el enfoque. Gracias por su comentario, Manuel. Doctor Rodríguez, no sé si tiene comentarios, si no, paso pues a los siguientes. Bueno, creo que hay una pregunta de Danilo. Un gusto saludarlo, Danilo. Efectivamente, Danilo nos pregunta, porque es cierto, en el FETP había una tradición y esto fue por una visión muy amplia de los líderes, del doctor, en primer lugar, del doctor, eh, se me escapó en ese momento, de la doctora Reina Turcios y del anterior asesor regional, este, eh, siempre se invitaron y se estimulaba la participación de candidatos, de estudiantes, veterinarios y de otros sectores. De hecho, en las convocatorias y en la asignación de las subvenciones se le pedía al programa nacional que por favor se invitara a candidatos de la seguridad social, de los institutos de medicina forense, de los ministerios de agricultura y ganadería. De hecho, hay muchos graduados, ¿verdad? Yo conozco a los graduados que vienen, que son veterinarios y que son de otro sector. Eso, Danilo, se ha fortalecido con el enfoque, con el nuevo currículo en Frontline, porque se busca que haya cupos casi que iguales para los tres sectores, ¿verdad? Eh, Cuesta porque todo cambio al inicio es difícil y cuesta mucho que se vaya incorporando, pero estos programas siempre han facilitado ese trabajo en red con las otras instituciones. Entonces la respuesta corta, Danilo, sí, en el principio se abrió las puertas para que médicos veterinarios
y otros profesionales del sector medio ambiente, del sector de salud animal participaran, pero eso se ha estimulado más los últimos años, ¿verdad? Todavía más en estos últimos años. Perdón. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, ya son las 10:15, tenemos que ir cerrando el webinar. Agradecerles a todos su participación, su interés en el tema e invitarlos para la próxima semana al webinar número 3 de la serie, denominado Reducir las amenazas en la interfaz humano-animal-ambiente. Nos va a estar acompañando la doctora Andrea Chávez Ramírez, directora del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas de Costa Rica. Así que quedan cordialmente invitados para la próxima actividad. Saludos desde acá, desde el Sistema de la Integración Centroamericana, con sede en El Salvador. Tengan un buen día. Nos vemos pronto.